Muy buenas tardes, muy bienvenidos a Economía para Todos. Uf, madre mía, ya saben, en 2 días, todo lo que puede pasar en este país. Pero bueno, ya tenemos gobierno, es la novedad que nos toca a nosotros comentar esta semana, porque además tenemos muchísimo parte del gobierno dedicado a asuntos que nos conciernen, económicos, energéticos, de Hacienda, en fin, de trabajo. Y tenemos a todas mujeres, menos el ministro de Agricultura, que es un hombre, todas las demás son mujeres, y parece ser que en las segundas filas, por lo menos en lo que vamos sabiendo, también en Hacienda, las 2 secretarias de Estado son también mujeres, y es un poco la instrucción que les ha dado el presidente del Gobierno, que en las segundas filas y terceras filas también procuren que haya muchas mujeres. Pues ala, pues fenomenal. Aquí lo importante no es si es mujer, si tiene muy buen currículum, sino qué van a hacer. ¿Qué van a gestionar? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son sus ideas? Hoy sabemos poco, porque ayer se estrenó la ministra portavoz y ya empezó diciendo, bueno, a mí de lo que nos ha tratado no me pregunten. Hombre, habrá que preguntarle de todo. Pero se le soltó alguna perlilla ya sobre sus intenciones, sobre los impuestos y sobre alguna otra cosa que iremos comentando a lo largo del programa. Vamos a ir analizando, porque ya tenemos alguna declaración de las nuevas ministras que van un poco en la línea de lo que siempre han pensado, que sí, que nos van a subir los impuestos, que quieren retocar la reforma laboral. Luego ya veremos si lo pueden hacer o no, porque con 84 escaños es muy difícil gobernar, que diría Rajoy. Economía para Todos con Carmen Tomás. Gobernar es muy difícil, que decía Mariano Rajoy, y debía tener razón, porque si con 135 más los 2 que siempre se apuntan que, bueno, hay que convencerles y tal, con 137, fijaros, con 137 diputados, el gobierno de Mariano Rajoy solamente pudo aprobar 17 leyes, 7 proyectos de ley, un Real Decreto Ley y 9 proposiciones de otros grupos. Y cuando tuvo mayoría absoluta, 45 leyes y ZP en ese mismo periodo 43. Es decir, que es muy difícil llevar las cosas al Parlamento y que te las aprueben, y más cuando tienes 84 diputados. Entonces, primera cosa que os pregunto. Vamos a hacer un poquito un repasito a las que nos tocan y que son un poco más importantes. Vamos a dejar al hombre de Agricultura porque no sabemos muy bien de qué va, las cosas del agua y esas cosas, ya veremos. Aquí las cosas de comer. De las cosas de comer, la ministra de Hacienda, que ya se ha estrenado, y bueno, esta mujer decía estas cosas, ¿eh? La señora Montero decía estas cosas cuando estaba en Andalucía. Se puede producir una situación de dumping fiscal y en algunos casos para algunos impuestos situaciones de paraísos fiscales que por tanto hay que denunciarlo y hay que sobre todo llevar al ánimo del Gobierno de España que vista la situación tiene que mover ficha para que efectivamente todos los ciudadanos seamos iguales o prácticamente iguales ante cuestiones tan importantes como la fiscalidad. Bueno, pues ahora que está en el Ministerio de Hacienda, ¿qué va a hacer? Con el Madrid es un paraíso fiscal. Y ala, y todos iguales, venga, todos a pagar. Miedo me da la ministra Montero, para empezar por el apellido, porque es muy similar al del señor Montoro, con lo cual ya empezamos mal, ya empezamos con mal pie. Y en segundo lugar porque... Y casi se besuquean y todo, sí, unos amores se lanzaron, amores... Se deshicieron. En el ojo. En halagos. A Montero, hablando de lo y viendo además el historial que tiene y lo que le gustan los impuestos, me imagino que Montoro habrá sido una inspiración para ella. No, yo creo que hasta estuvo a punto de salirse de que se le cayeron a lagrimillas en la cesión de cartera a los dos, Solo faltaba besuquearse allí en medio del público, porque era un amor totalmente... Romántico no, porque romántico, eso es machismo. Pero bueno, amor fiscal, era amor fiscal. Amor fiscal. Bueno, vamos a ver, a mí me preocupa mucho, para empezar, hay 7 carteras económicas dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Algunas tienen un perfil que puede resultar positivo, como es la del Ministerio de Economía, que básicamente su función es ir a Bruselas a vender España, a vender la política del gobierno, punto. Y para eso la elección de la ministra Nadia Calviño creo que es la adecuada. Es una aurócrata de tomo y lomo y por lo tanto no va a tener mayor problema. Va a ser similar a lo que hizo de Guindos en su día, lo que estaba haciendo ahora mismo Román Escolano. Ahora bien, vayamos al meollo. ¿El meollo cuál es? El que maneja el dinero público y por lo tanto los que están capacitados para meternos la mano en el bolsillo
es la señora María Jesús Montero, ministra de Hacienda, consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía con Susana Díaz. Bien, esta señora se ha caracterizado por dos cuestiones básicas. En primer lugar, por elevar la presión fiscal. La presión fiscal en Andalucía es muy superior, un 44% superior a la presión fiscal general media en España, lo cual da cuenta de que Andalucía es un infierno fiscal, un infierno a nivel tributario. Luego han dicho algunos, oye, pero es que esta señora al menos ha eliminado sucesiones y donaciones. Mentira. ¿Y por qué digo mentira? En primer lugar, los que han logrado que eliminara sucesiones y donaciones, un impuesto absolutamente aberrante desde todos los puntos de vista, no es la señora Montero, no es la señora Montero, no es Susana Díaz, sino los andaluces, que han salido a la calle a protestar por miles y miles de personas contra ese atraco a mano armada. Y en segundo lugar, gracias a la presión de Ciudadanos, porque Susana Díaz no gobierna en solitario, sino que necesita el apoyo de Ciudadanos para gobernar. Pero tiene límites. No es como en Madrid, que está bonificado al 99%, Sí, ¿eh? tiene límites. Es hasta eso. 1.000.000 de euros. Bueno. Hasta 1.000.000 de euros exento. Pero bueno, ha sido una rebaja sustancial, las cosas como son. Pero es obra de Ciudadanos y sobre todo y fundamentalmente la presión de la gente, que estaba harta de que le robaran el dinero los políticos andaluces. Y luego, para mí, una de las cosas más preocupantes y por dónde van a ir los tiros. Esta mujer se ha caracterizado por ser una auténtica jacobina a nivel fiscal. Es decir, ella lo que quiere es que no haya competencia fiscal. Oye, que las comunidades autónomas... acabamos de oír, todos iguales. Las comunidades autónomas tienen poco margen para decidir en materia fiscal, muy poco margen. Yo soy muy favorable, muy defensor de la competencia fiscal y la competencia administrativa, porque eso creo que es sano. Eso hace que algunos gobiernos, si cometen errores, pues les pase factura, como por ejemplo la Comunidad de Madrid haciendo bien las cosas, eliminando sucesiones y donaciones y eliminando patrimonio. ¿Qué ha provocado? Ha provocado que las rentas altas y empresas y demás se vengan a Madrid. Se vengan a Madrid porque es mucho más atractivo en comparación con otros infiernos fiscales, como es el caso de Cataluña, Andalucía, Asturias, etcétera. Por tanto, eso es bueno. Entonces, ¿qué quiere esta señora? Esta señora quiere que no haya competencia fiscal. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en castigar a las comunidades autónomas que están haciendo unas políticas fiscales razonables, responsables y las menos lesivas para el conjunto de los contribuyentes, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Que la señora Montero hable de que la Comunidad de Madrid es un paraíso fiscal, yo no sé dónde vive esta señora. En la Comunidad de Madrid pagamos una barbaridad en impuestos, pero la diferencia es que pagamos algo menos que los andaluces. Que lo que ha dejado ella. Bueno, y esa pequeña diferencia es lo que permite generar empleo, generar riqueza, atraer inversión, atraer capital y facilitar el desarrollo de negocios. Por lo tanto, que esta mujer venga con ese discurso a mí me parece preocupante porque... Para empezar, los madrileños y el resto de comunidades autónomas en donde se haya eliminado sucesiones y donaciones, que tengamos cuidado, es decir, agárrense la mano en los bolsillos porque vienen curvas, porque muy posiblemente subirán los impuestos para empezar sucesiones y donaciones. Y en segundo lugar, porque está por negociarse, y esta va a ser la encargada de hacerlo, la financiación territorial. Y ahí es donde se va a decidir el marco de competencia fiscal, el marco de distribución de impuestos y distribución de recursos. Y si esta señora defiende, como está defendiendo, que todos los españoles paguen los mismos impuestos, lo que se traduce eso es que todos los españoles, lo que quiere es que todos los españoles pagamos muchísimos impuestos. Te voy a dejarlo, es que te voy a dejar otra perla, no de la señora Montero, sino de el estreno ayer de la ministra portavoz, la señora Celaá. Se le preguntó por el asunto de los impuestos y dijo esto. Esa cuestión de impuestos no se ha tratado en el Consejo de Gobierno, pero también he de decirle que ciertamente hay posibilidad, y nosotros lo tenemos esta cuestión trabajada en muchas comunidades autónomas, de introducir mejoras en política social, respetando los presupuestos generales del Estado y cumpliendo el compromiso del presidente del Gobierno hecho en las Cortes Generales, hecho en el ámbito parlamentario. Por tanto, vamos a transitar por ahí. La cuestión de los impuestos no se ha tratado en este Consejo. Vale, sí, no se ha tratado porque ayer toda su obsesión era, bueno, no me pregunten de cosas que no se hayan tratado. Pero vamos a ver, si tú mantienes el compromiso de los presupuestos y el del objetivo del déficit, pues lógicamente, ¿de dónde vas a sacar el dinero para las políticas sociales? Verde y con asas, ¿no? Sí, verde y con asas, pero como ya han dicho en otra ocasión en estos días,
hombre, los presupuestos ya están aprobados, esto de momento la intención es respetarlo. Por ahora, que es lo que dijo Montero, no se van a subir los impuestos, pero Celaá ya nos dio la pista. Claro. Por ahora no, pero nuestra intención es esta, Pues y sí. los del 19 hay que aprobarlos Vamos. en adelante. En Es próximos decir, consejos de en ministros. los próximos consejos de ministros se apuntará. Hoy no. No, Hablaba- hoy no. Hablaba Manuel de que Montero en Andalucía había subido, o sea, la presión fiscal en Andalucía, gracias a las políticas de Montero, era un 44% superior a la media. Es que la presión fiscal que contempla el programa alternativo, los presupuestos alternativos que presentó el Partido Socialista, era de un 42% superior en presión fiscal. O sea, que el plan ya lo tienen. O sea, el plan, lo que quieren hacer, esa subida impositiva la podemos medir porque es lo que tienen presentado. Quieren subir los impuestos todavía más de lo que lo ha subido el Partido Popular. Ya es difícil, ¿eh? 6.500 Y ya es millones, decir, leí 6.500 yo millones el otro día a vosotros. que con otra de las partidas se quedaban 8.000. Es decir, una auténtica barbaridad lo que quieren hacer. ¿Que sea lo que van a poder hacer? ¿Que no va a ser lo que van a poder hacer? Pues no sabemos. De momento estos presupuestos dicen que los van a respetar, pero yo creo que de cara al año que viene van a tratar de meter los impuestos en juego y de subirnos los impuestos. Yo no tengo claro que vayan a hacer el del 19, fíjate lo que te digo. No, dices de respetar el de los de este año. De que puedan tramitar un presupuesto nuevo para Muy complicado, 2019. sinceramente muy complicado. Porque hay cosas que quieren hacer que el PNV, ni que tú crees que el PNV les va a aprobar, por ejemplo, cualquier cosa de la reforma laboral, que se olviden. Les va a aprobar subidas de impuestos a empresas, a la banca, a menudo son los vascos. Vamos, yo creo que lo van a tener muy complicado. Lo van a tener complicado, pero que van a intentar subir los impuestos, segurísimo. Su objetivo es ese. A ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es el querer y otra cosa es el poder. Ellos quieren subir los impuestos, ellos quieren aumentar el gasto público, pero están en una minoría que les incapacita para ello, a no ser que alcancen acuerdos. ¿Que pueden alcanzar acuerdos en alguna materia? Sin duda. ¿Que va a ser fácil? Yo creo que no. Es decir, el caso que habías puesto antes, Carmen, de que el gobierno del PP en esta legislatura apenas había podido aprobar 17 leyes. Y con mayoría absoluta 40 y pico. Da buena cuenta de las dificultades a las que se va a enfrentar Sánchez. Es muy complicado. Porque para empezar, es cierto que va a poder alcanzar algunos acuerdos, algunos consensos, que igual luego analizamos. Pero en materia fiscal, ¿con qué aliados puede contar? Ellos quieren subir los impuestos, pero Podemos los quiere subir mucho más. Entonces, ¿Podemos va a apoyar unos presupuestos para 2019 que sean de aumento de gasto, pero no tanto como ellos pregonan o como ellos pretenden? Yo lo veo complicado. ¿Lo va a aprobar el PNV? Depende de las concesiones que se hagan. El PP y Ciudadanos ya damos por hecho que también va a ser muy complicado. Por lo tanto, es muy posible que lo tenga difícil. Ahora bien... Y además, ¿qué le ha dicho Pablo Iglesias? Que su paso por este gobierno va a va a ser ser un calvario. Bueno, o sea que... Si quieres que te apruebe, tendrás que hacer lo que yo te diga. Muchas concesiones, y si no... muchas concesiones. Y yo creo que, a ver, la idea está clara. Lo que ha dicho, lo que dijo ayer la portavoz del gobierno es un mensaje muy claro. Bien, primera mensaje hacia los mercados y hacia Europa. Nosotros somos europeístas y vamos a cumplir nuestros compromisos con Bruselas. Lo que no dice el PSOE es lo siguiente. A Bruselas le da igual cómo lo hagas. cómo lo hagas. Es decir, que usted quiere disparar el gasto público. Muy bien. Sí. Yo lo único que le exijo es que haya recursos suficientes como para financiar ese aumento del gasto. Es decir, si usted quiere aumentar el gasto, usted tendrá que aumentar la recaudación fiscal y por lo tanto tendrá que aumentar los impuestos. ¿Por qué? Porque lo que quiere Bruselas es que se cumpla el objetivo de déficit. Eso es lo único que ve Bruselas. Y como ejemplo es el caso de Grecia. De los países rescatados durante la crisis de deuda hay distintos modelos. El modelo irlandés, en Irlanda dijeron, nosotros no vamos a aumentar los impuestos porque es nuestro acicate, nuestro modelo de desarrollo económico, es lo que nos permite generar riqueza y lo que nos está permitiendo convertir a Irlanda en uno de los países más potentes de la zona euro. Y por lo tanto vamos a aplicar medidas de austeridad, vamos a recortar el gasto de forma sustancial. Y lo hicieron unas políticas de austeridad serias. Consecuencia, Irlanda en 3 años salió de la crisis, con rescate incluido. Y Bruselas no dijo nada. Bien, usted mientras cumpla, perfecto.
El caso de Grecia. En Grecia ya sabemos que la cosa fue más complicada. Ellos no aplicaron medidas de austeridad durante varios años, se negaron a aplicar medidas de austeridad y sin embargo se centraron en disparar los impuestos. Y mientras fuera cumpliendo con los objetivos, pues a Bruselas tampoco le importaba. El propio caso de España. En España, durante los últimos años hemos sufrido fuertes subidas fiscales, mientras eso se traduzca en reducción del déficit, a Bruselas le da igual. Por lo tanto, si el PSOE va a subir o quiere subir el gasto, tendrá que subir los impuestos y eso a Bruselas no le va a importar. Por lo tanto, el objetivo de Pedro Sánchez me da la sensación de que de una forma u otra aprobará medidas fiscales. El año que viene, 2019, el compromiso es menos 15.000 millones. Sí, menos 15.000 Entonces, millones. Ya me contarás ¿no? de dónde sale. Hay que tratarlo y yo creo que hay una cosa que se pierde un poco de vista a veces en el análisis. Por un lado tenemos qué parece que pueden querer hacer o qué es lo que van diciendo que quieren hacer estos ministros y qué es lo que finalmente podrán ir haciendo merced a esa posición minoritaria que tienen en el Parlamento. Y por otro lado está el otro análisis, el de los desafíos que van a ir viniendo, porque tenemos, como decía Manuel, muchas carteras, poco se habla de Reyes Maroto, pero Reyes Maroto tiene un listón muy alto en industria, turismo y comercio y tendrá que ir manejándolo, a ver si es capaz de mantener los datos de balanza comercial que hemos tenido hasta la fecha, a ver cómo reacciona a esa supuesta o previsible bajada, moderada, pero sí bajada del turismo en los próximos años, a ver cómo hace frente a la reacción de la industria a hechos que estamos ya conociendo, como la subida del precio del petróleo, como la más que posible e inminente subida de tipos de interés en el entorno de la zona euro. Es decir, van a venir desafíos muy, muy importantes. Italia, no te olvides, Italia, el Brexit que está sin resolver, la crisis en Brasil que esta adiós semana a los estímulos, adiós a los estímulos, el cierre del grifo. Es decir, oye, que 2019 va a ser mucho más que un presupuesto, va a ser mucho más que un interés en subir o bajar impuestos, va a ser mucho más que una obligación de cumplir los objetivos de déficit. Es que nos vamos a encontrar en un panorama con un gobierno minoría en el que va a tener que hacer frente cada ministerio a una serie de cuestiones muy importantes. Pero el hecho de que no tenga... Es decir, a mí lo que realmente me preocuparía mucho es que el PSOE tuviera una mayoría holgada para hacer políticas, las políticas económicas que realmente desea. Y que nos llevaron a donde claro, nos llevaron. Entonces, no olvidar nunca. Hoy por hoy, el de transición consenso, ecológica, perdonad, ese es otro para echar cuidado, de comer aparte, ese tema. Sí, vamos a terminar con Hacienda, que os voy a contar una cosa pero interesante. En el caso concreto de la política fiscal, el hecho de que se haya comprometido a mantener el actual presupuesto ya da buena cuenta de que a corto plazo no va a haber grandes cambios. ¿Que va a haber subidas de impuestos? Seguramente aprobará medidas fiscales, no lo dudo, pero no va a ser un cambio radical de política económica. Por lo tanto, no se va a haber forzado, desde mi punto de vista, no se va a haber forzado hacer grandes cambios y grandes modificaciones, a no ser que haya eventos inesperados. Es decir, si vuelve a surgir una turbulencia, una tormenta financiera, consecuencia de la insolvencia de Italia, cuidado, porque entonces sí que va a tener que tomar medidas impopulares. Y ya sabemos lo que hizo Zapatero cuando vinieron, que fue Sánchez, incrementar el gasto público hasta límites. Pero fíjate, Sánchez, con el apoyo de otros grupos. Si no hay grandes imprevistos, Sánchez tiene el viento más o menos a su favor. Sí. Es decir, puede recaudar más sin necesidad de tocar los impuestos, porque básicamente la economía va a seguir creciendo, a no ser que haya, insisto, nubarrones en el horizonte, pues próximamente cerca de un 3% interanual, con lo cual pues bueno, el año que viene menos. Va a ser favorable. El año que viene menos, y la Unión Europea también ha ralentizado un poco el crecimiento, pero vamos, está claro que se va a beneficiar de la inercia del crecimiento y del empleo. Yo les voy a recomendar una cosa, porque viendo lo que están diciendo Manu y Luis Fernando Quintero sobre la casi total seguridad de que si pueden subirán los impuestos, cuidado con los ahorros. Cuidado con los ahorros. Y les vamos a proponer desde aquí una cosa. ¿Quieren ganar hasta un 7% anual garantizado? Todos diréis sí, ¿no? Hombre. Claro. El banco no te va a dar nada. Estos sí. Y además te lo van a ingresar desde el primer mes. ¿Y queréis saber lo que ocurre además? Que se pueden disfrutar de hasta 5 semanas en un resort 5 estrellas, en las playas más bonitas del mundo, en Cabo Verde, que le llaman el Caribe europeo, y además está a 1 hora del sur de Canarias. Bueno, pues lógicamente todos en casa y aquí estarán diciendo que sí, que eso es lo que quieren. Vale, pues ¿dónde hay que firmar, Carmen? Claro, ¿cómo enterarse de todo? Tienen que entrar en la web invertirenresort.com. Puedes elegir para esta inversión entre preciosas suites, duplex, villas,
Todas se ponen a la venta en los resorts más exclusivos de Meliá desde 160.000 euros. Pero, si no tienen tanto ahorrado, hay paquetes de compra desde 40.001 euros. Ya lo saben, visite invertirenresorts.com y va a descubrir cómo darle aire a sus ahorros y además disfrutar de unos días en unas playas paradisíacas. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those. Bueno, vamos con otra área que también nos preocupa nos debería de preocupar a todos los que, en fin, tienen dos dedos de frente. Ministra nueva de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Hasta que me lo aprenda, ya tengo aquí mi chuleta porque todavía no me lo he aprendido. Magdalena Valerio. Magdalena Valerio es esta mujer que tiene en la mochila la derogación de la reforma laboral. Es verdad que ha ido matizando un poco su discurso y ahora dice esto concretamente. Está claro que la reforma laboral la están pidiendo los sindicatos. Claro, esto de derogarla, la derogo y me quedo sin normas, no, pero desde luego hay que sentarse a hablar para, desde luego, eliminar absolutamente todos los elementos perniciosos que tiene la reforma laboral. Y otro dato que no entiendo por qué lo mete aquí en el asunto laboral, vamos, en la reforma laboral, porque eso con mandar a la inspección a las empresas que lo estén cometiendo esos fraudes, pero bueno, le preocupa mucho, y a todos también, las horas ilegales que se firman y se trabajan en las empresas. Se está abusando de la contratación a tiempo parcial, trabajadores o trabajadoras que están contratados por 2 o 3 horas, pero resulta que están trabajando 8, 10, en fin. Tenemos calculado que se hacen 9 millones de horas ilegales todas las semanas. Eso podría implicar, aparte, si no se hiciesen, que esas horas las cobrarían los trabajadores, 2.000 millones de euros más de ingresos a la Tesorería General de la Seguridad Social. Bueno, y si ven la cara de Manuel Llamas, dice, ¿cuánto? 2.000 millones de euros, ¿pero qué me está contando? Este cálculo se Aquí hace ha mojándose dicho, el dedo y viendo a ver, ¿no? Más o menos, dice, nos vienen bien 2.000 millones, pues venga, 2.000 9 millones. millones. Como, En los fin, cálculos, bueno. como los cálculos de Podemos y la lucha contra la economía sumergida. Perdona, y como los cálculos de Montoro de cuánto ocupan el PIB, la economía. Bueno, esto sí que también es de las cosas de comer, no es solo lo de antes también. Esto es lo más importante. Estas son las cosas de comer, que es el empleo, que venimos creando más de 500.000 empleos anuales, Sí. que gracias a la reforma laboral se dejaron de perder muchos cientos de miles de puestos de trabajo, y si se hubiera aprobado antes con las mismas reglas, 2 millones, se habrían salvado 2 millones. Y esto no lo decimos nosotros tres, esto es un estudio del Servicio de Estudios del Banco de España, que solvencia no le falla. O sea que cargarse ahora esto, porque obviamente os pregunto, no se trata de tocar lo que no importa, se trata de tocar lo que le gusta a los sindicatos, además, que es retomar el control de todo lo que tiene que ver con los convenios, es decir, que las empresas no puedan decir, oye, yo es que no puedo pagar este convenio, me descuelgo y ya volveré a colgarme. No, esto es lo que no quieren los sindicatos. Los sindicatos lo que les interesa es el dinerito. El dinerito ajeno, el dinerito de los demás, porque ya se había subvenciones, ya se había negociación colectiva, ellos han perdido poder de negociación. Esa es la gran ventaja, la gran clave de la reforma laboral, es que les restó, no eliminó el poder de los sindicatos, pero les quitó poder a los sindicatos. En eso consiste todo. Es decir, la gran ventaja de la reforma laboral es que quitó a los parásitos de los sindicalistas de las negociaciones colectivas, permitiendo a las empresas cierta flexibilidad para descolgarse de esos convenios cuando, en determinadas circunstancias, como cuando, por ejemplo, una crisis o hay reducción de ventas, hay pérdidas, o cambia el contexto. Eso lo que permitió a las empresas fue que se adaptaran mejor al ciclo económico, que se adaptaran mejor a las condiciones del mercado de cada momento. Claro, ¿qué es lo que pasó en los primeros años de la crisis? Tú, Carmen, siempre lo dices siempre lo comentas siempre que tienes ocasión. Cuando estalla la crisis inmobiliaria, crisis financiera, año 2007-2008, los convenios colectivos ataban de pies y manos a casi todas las empresas en España, quitando las micropymes. Por sectores encima, ¿qué empresas? Ojalá hubiera sido por empresas. El problema es que dice, sectorial. Todo el metal es lo mismo. Oye, no, habrá empresas que vayan mejor o peor. Este es el problema. Los ataba a todas las empresas a unas determinadas condiciones laborales, salariales,
etcétera. Bien, estalla la crisis y entonces se da la paradoja de que, por ejemplo, en el sector de la construcción, que estaba precisamente el sector que más estaba sufriendo la consecuencia de la caída del estallido de la burbuja, resulta que las empresas se encuentran con la obligación de que les tienen que subir el sueldo a los trabajadores un 4% anual. ¿Por qué? Que decía el convenio. Porque lo habían negociado en el convenio colectivo. Entonces, en lugar de poder adaptarse a las nuevas condiciones, reduciendo sueldos, reduciendo jornadas, etcétera, para evitar despidos, que es lo que sucedió, por ejemplo, en la industria alemana, que también sufrió una recesión muy sustancial. ¿Y qué hizo la industria alemana? Redujo jornadas. Oiga, se acabó la jornada de 8 horas o de 9 horas, a partir de ahora 4 horas, y de esta forma evitamos despidos masivos, evitamos pérdidas, evitamos el cierre de la empresa. Bien, los convenios colectivos lo que hicieron fue impedir que esas empresas se pudieran ajustar. Tenían que subirle el sueldo sí o sí. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que recortaron plantilla, echaron a gente a la calle. Como encima a eso le sumamos que los costes de despido en España eran tan enormes, que muchas empresas que ya estaban en pérdidas o estaban en dificultades tenían que hacer frente al pago de las indemnizaciones por despido de buena parte de sus trabajadores. Con lo cual, muchas empresas no solo tuvieron que despedir personal, sino que el coste de esas indemnizaciones les llevó a la quiebra. Tuvieron que quebrar. Es decir, todos a la calle, para que nos entendamos. Esa es la gran legislación laboral que había en España. ¿Qué hizo la reforma laboral? Año 2012. Señores, esto es una auténtica locura. Lo que vamos a permitir es que aquellas empresas que estén en una situación delicada, que estén en pérdidas, que estén reduciendo facturación, se puedan descolgar de los convenios. Por lo tanto, podrán hacer convenios de empresa. ¿Y eso qué significa? Que la empresa negocia con sus trabajadores. ¿Cuáles son las condiciones? Y eso evitó mucha pérdida de trabajo. Y luego se le suma otra cuestión fundamental. Eso en el momento de la crisis. Cuando la economía española se empieza a recuperar, año 2013-2014, sobre todo 2014, el hecho de que hubiera una mayor flexibilidad también quitó miedo a los empresarios a la hora de contratar, porque era menor coste y sabían que tenían mayor posibilidad de adaptarse a las circunstancias si venían mal dadas. Y se facilitaron los contratos temporales, que cuando vuelves de una crisis con un mercado de trabajo tan rígido como el que teníamos, rigidez es lo que decía Manu, que no te dejan operar y no te dejan adaptarte al mercado. En ese momento, la única manera que tienes de crecer, al menos al principio, es a través de la temporalidad. Una vez que ese trabajador se consolida y la empresa vuelve a tener beneficios, pues se plantea la contratación indefinida. Y lo que ha dicho esta señora, desde el primer día que se la nombra, en las diferentes entrevistas que ha hecho, en esta entrevista que ponías, Carmen, hablaba de efectos perniciosos. En otras entrevistas directamente hablaba de eliminar los efectos letales de la reforma laboral. Y los efectos letales iban con el despido, con volver a dar el poder a los sindicatos en la negociación colectiva y también hablaba de acabar con la temporalidad y con los contratos temporales. Es decir, coger la reforma laboral, no, derogarla no, pero derogarla de facto al final es lo que temblando. quería hacer. Porque otra cosa que yo siempre recuerdo, además que me acuerdo mucho siempre, verdad, de lo de la construcción, pero también me acuerdo de cómo reaccionó el sector del automóvil. Porque el sector del automóvil, a pesar de que en el sector del automóvil están ahí trabajadores de UGT y están los sindicatos allí, no eran las cúpulas sindicales que venían a decirte lo que tenía. Ahí negociaron por su cuenta y negociaron, sí, bajadas de salarios y reducciones de jornada. Y ahí no pasó nada, ahí, o sea, se salvaron las empresas, se salvó la producción y todos dijeron, ok, o sea, para que nuestra empresa siga adelante. O sea que lo pernicioso de los sindicatos no es tanto los que están ahí en la empresa y saben de qué va el tinglao, sino que te venga el sordo de, ¿cómo se llama de nombre? Unai sordo de turno, y desde su sueldazo de secretario de comisiones obreras te diga a las empresas lo que le tienen que pagar a sus trabajadores. Y además es ver fantasma, y que además es ver fantasmas donde no los hay, porque hombre, si tienes una presión sindical extraordinaria, tienes las calles ardiendo, tienes una serie de protestas, huelgas generales, pero es que cuando un periódico económico en España publica en portada una entrevista con el líder sindical de UGT y titula José María Álvarez y tiene que poner entre paréntesis secretario general de UGT porque nadie sabe quién es Pepe Álvarez en España,
cuando tienes esa situación, realmente tú no tienes un problema inminente con los sindicatos, tú no tienes una conflictividad laboral que te empuje a tener que hacer declaraciones de estas, de hablar de efectos letales. Lo que van a hacer es volver a alimentar al monstruo decimonónico de los sindicatos, que los sindicatos están muy bien que existan, pero no los que tenemos en España. Es que los sindicatos de clase en España son antediluvianos, están absolutamente descontextualizados. Oye, que está muy bien que haya una actividad sindical en España, pero racional, no basada en la lucha de clases, que es lo que tenemos sabiendo en España. Lo que pasa en las empresas Es que y cómo está, efectivamente. no quedándote en las cosas ¿Qué estas quieres? que dicen. ¿Que te suban el sueldo por decreto o que se adapte la empresa a las situaciones y que no tengas que perder Ahora tu vamos puesto a hablar de trabajo? los sueldos, porque encima Sánchez se va a encontrar con algo que llevaba Báñez trabajándose meses con los sindicatos Que ya y lo con la tenía patronal, casi acordado. que estaba cerrado, o sea, lo hubiera cerrado la semana siguiente, o sea, semana de la moción de censura hubiera cerrado los Se va a colgar la medalla. y se va a colgar la medalla, la que acaba de llegar. Pero para que veáis que aquí damos voz a todo, Unai Sordo ya le ha exigido a la señora de trabajo lo que tiene que hacer. Es una buena conocedora de las materias laborales y especialmente de seguridad social, y vamos a ver si mantiene las posiciones que respecto a la reforma de la seguridad social y de las pensiones y de otras materias ha mantenido hasta ahora. Eso, que mantenga lo que ha dicho. A ver, O sea, es que, ¿qué es lo que hay? a ver, yo fíjate, siempre cargo contra los sindicatos y tal, pero efectivamente, o sea, yo no estoy en contra de los sindicatos, estoy en contra de estos sindicatos, Claro. de este modelo sindical, que es un modelo sindical heredado de la época de Franco, es decir, es el sindicalismo De la vertical, revolución industrial. sindicalismo vertical de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, en Alemania o en Austria, en Dinamarca, el porcentaje de sindicalizados, de trabajadores que pertenecen a un sindicato, están afiliados, es muy elevado, muy superior al que existe en España. En España, menos del 10% de los trabajadores están afiliados a un sindicato. Menos del 10%. Y sin embargo, el 100% de los trabajadores está pagando con sus impuestos a los sindicatos, vía subvenciones, etcétera. Por lo tanto, Y tiene que tragar con los regímenes de convenio que firman los sindicatos que no. bueno, que ahora están mismo representados. no, gracias precisamente a la reforma laboral. Es cierto que sigue habiendo ciertas Ahora trabas. tiene es la decir, posibilidad de descuelgue. pero- Existe la posibilidad de descuelgue. Lo ideal sería, por eso se quedó, la reforma laboral se quedó a medias. Lo que tenía que haber hecho era liberalizar por completo y decir, Pues, se acabó va a el ser- convenio va a ser en colectivo. otra legislatura. Se acabó el convenio colectivo y En a esta partir, no. a partir de ahora negocian empresas con Ya, ya, trabajadores. sí, Se sí, acabó bueno. el convenio colectivo, solo Olvídate. convenios de empresa. Eso es lo que sucede en otros países. En Dinamarca el 90% de los trabajadores pertenecen a un sindicato, pero la diferencia está en que allí negocian los sindicatos con la empresa directamente. Y luego, los sindicatos responden a los intereses de los trabajadores, es decir, no reciben subvenciones, no reciben dinero público, sino que son los militantes, los sindicados, los que pagan al sindicato porque representa sus intereses y porque les ofrece una serie de servicios como descuentos en primas, como representación legal, etcétera. Por lo tanto, realmente responden al servicio y están a la orden Que son útiles. de sus claro. militantes, de sus clientes. Bueno, no como sucede en España, que ya. responden a órdenes políticas. Y que no les ha votado, ya cada vez Nadie, le vota menos nadie. gente, pero ellos se arrogan la mayoría de que son agentes sociales. Bueno, ahí está, como hemos dicho, esas negociaciones que llevaban cuajándose y forjándose mucho tiempo y que se va a encontrar así a la señora Valerio sin hacer nada, que es la subida de los salarios entre COE, CEPIME, los sindicatos, comisiones y UGT, que no sé por qué solo están comisiones y UGT, que siempre echamos de menos a un montón de gente. Sí. Bueno, pues parece que ya la cosa está muy, muy avanzada para el año 18 y 19. Se está hablando de un 2% y de llevar el salario mínimo hasta 1.000 euros para el año 2020. Una barbaridad. Hala, ahí os lo dejo. Es una barbaridad. A ver, que volvemos un poco a lo de antes. ¿Por qué el 2%? Para empezar, una enorme ¿Pero hipocresía. para todos? Porque, Sí, claro, bueno, esa es la para- cosa. para Habrá todos- empresas que no puedan a lo mejor pagar el 2%. Para todos los que tengan convenios colectivos, estén todavía atados a convenios colectivos. Para empezar, una enorme hipocresía, porque estos que están diciendo, los sindicatos defendían una subida de hasta el 3%, creo recordar, una subida lineal del 3% en el sueldo, y ellos mismos han aplicado subidas a sus trabajadores, a los trabajadores del sindicato, inferiores al 2%. Con lo cual, ya, para empezar, hipocresía pura y cinismo puro. En segundo lugar, ¿por qué el 2%
para todas las empresas. Habrá algunas que puedan dar más. Habrá algunas que ¿no? puedan dar más, otras que puedan dar menos. Esto es como lo de las mujeres y los hombres. ¿Por qué tiene que ser igual? Es decir, ¿por qué tiene que ser lineal? ¿Por qué Puede ser mayor, como ha ¿por quedado qué demostrado? un grupito de privilegiados, tanto de patronales como de sindicatos, tienen que decidir cuál es la subida salarial en España? Dependerá de cada empresa, dependerá de la productividad de cada empresa, de la valía de cada trabajador. No dependerá de lo que decida arbitrariamente un grupo de subvencionados. Exacto, Entonces, un grupo de subvención, pero tienen que buscar justificación. Si el problema es la existencia de la figura, si, como bien decía, si existieran convenios de empresa, como los que deberían existir, pues cada grupo sindical de cada empresa negociaría con la empresa las subidas salariales, si es posible, y a lo mejor se puede subir un 5, un 7, un 10% los salarios, y no tiene por qué ceñirse al 2. Igualmente, el establecimiento de un salario mínimo lo que puede hacer precisamente es expulsar en muchos casos a gente del mercado laboral o tener que buscar triquiñuelas para poder seguir con actividad si no se puede llegar a ese mínimo, el salario mínimo. Hay muchas empresas que lo pasaron fatal, que bajaron mucho el sueldo a sus trabajadores y que a lo mejor se han remontado, pues entre otras quieren compensar a sus trabajadores con una subida mayor, pues entonces no meterá ahí el dedo el sindicato, supongo. Que el tema, ¿sabes el problema? Que esto parte del error muy políticamente extendido de que los salarios se pueden decidir por vía decreto. Porque viene a ser eso, es decir, no, yo digo el 2, ¿y por qué el 2 y no el 8? Es decir, es lo mismo que sucede a nivel político, ¿no? Cuando te dice el gobierno de turno, no, hay que subir los salarios, y ahora, por ejemplo, con el tema del salario mínimo te dice, no, salario mínimo en 1.000 euros. Bueno, no es así, los salarios dependen directamente de la productividad del trabajador. Por lo tanto, en función de la productividad del trabajador, su salario será más alto o menos alto, y también de los beneficios de la empresa. Eso es lo que determina el salario de los trabajadores. ¿Por qué los suizos cobran de media 4.000 euros limpios al mes? Porque en Suiza la mayoría de los trabajadores están ocupados en sectores altamente productivos, industria no solo financiera, sino industria farmacológica, industria alta tecnología, etcétera. Y la productividad de esas industrias es muy elevada, y eso permite el poder abonar unos salarios muy altos, comparativamente con lo que sucede en España, donde hay pues un ciertos sectores donde la productividad es mucho más baja, sector servicios, hostelería, etcétera. Por lo tanto, los salarios dependen de la productividad, no se pueden fijar por ley. Y segundo punto, fíjate que lo de la subida al 2% eso ya estaba más o menos apalabrado, pero lo que no estaba tan apalabrado es lo de subir el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Eso, para que nos entendamos, que la gente le quede muy claro. Cuanto más suban el salario mínimo, más perjudicados van a salir los trabajadores menos cualificados y más necesitados. Porque la productividad de una persona sin estudios, con baja cualificación, por primera vez al mercado laboral. Exacto, los que entran por primera vez al mercado laboral, su sueldo, es decir, a la empresa no le sale a cuenta pagarle 1.000 euros. Está perdiendo dinero con esa contratación. Por lo tanto, no les van a contratar. Es así de sencillo. Y estarán condenados al mercado negro, en donde te pagan lo que el personaje de turno determine, sin ningún tipo de contraprestación ni nada por el estilo. Por lo tanto, estás condenando a la marginación, a la marginalidad, a todos aquellos trabajadores cuya productividad sea inferior a esos 1.000 euros, lo cual es una barbaridad. No, pero ¿por qué se empeñan? Pero vamos a ver, si está ya demostrado, pero si está ya archidemostrado que eso es así, ¿cómo es posible que todas estas, ¿no? Todo con estos currículum, toda esta gente tan lista, tan que yo no lo niego, con esa formación y no sé qué tal? Son listos, pero son de izquierda. Pero vamos a ver, pero es que muchas recetas de la izquierda se han demostrado ineficaces. Claro, ¿Para qué insistes? El primero que ha subido el SMI en los últimos años ha sido el PP, lo quiero recordar. Que el PP, al igual que antes decíamos que se tenía que haber cargado los convenios colectivos, haberlos erradicado de la legislación española, se tenía que haber eliminado el SMI, el salario mínimo interprofesional, que no existe en más de 14, 15 países en Europa. No hay salario mínimo. No hay salario mínimo en esos países como Dinamarca, como Finlandia, como Noruega, como Suiza. No hay salario mínimo. Y sin embargo la gente cobra unos sueldazos y no hay paro.
Entonces, que no me vengan con cuentos. No, pero parte de esa mentalidad, no solo de que tú puedes manejar el salario que den todas las empresas de este país por decreto, sino parte de esa base de que el empresario, que es el que contrata en el sector privado, es malo por naturaleza. Ellos piensan que el empresario lo que va a intentar es ganar todo el dinero del mundo. Es la imagen del tío con un sombrero de copa, un monóculo detrás de la tienda contando el dinero. Esa es la imagen que se tiene dentro de la izquierda española del empresario, con lo cual piensan que si no le dicen que tiene que subir el salario y si no le imponen un salario mínimo, pues no va a pagar al trabajador o va a intentar engañarle. Esa es la imagen que sigue existiendo en la cabeza de la izquierda de este país y, como bien decía Manolo, está más que demostrado y más en España con la clase empresarial que tenemos. Es que tenemos empresarios que son líderes mundiales. Hombre. Es que el tejido empresarial en España es extraordinario y seguimos pensando que el empresario es malo por naturaleza y que lo que quiere es engañar a su trabajador. Ahora, Oiga, como habéis contado en Libertad Digital, pensarán eso del empresario, pero ellos bien que están cubiertos con ladrillo y planes de pensiones, pero bueno, de eso hablaremos luego. Vamos con la noticia de la semana de Telefónica, porque hasta ahora hemos hablado de lo que podrían hacer. Ahora, después de la noticia de Telefónica, les vamos a hablar de una cosa que ya han hecho y que es un caramelo muy, muy, muy envenenado. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. El número de lanzamientos hipotecarios y desahucios en el primer trimestre del año fue de 15.907, lo que supone un descenso del 6,7% en tasa interanual, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Cataluña registró el mayor número de desahucios de enero a marzo, seguida de Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid. Pero fíjense que el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó el año pasado en 10.749, que es una cifra el 50% inferior a la de 2016. Así que se encadenan 3 años de retrocesos, ya que en 2016 bajaron un 30% y en 2015 un 12,6%. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, como les he dicho, hasta ahora pues hemos estado un poco valorando, hombre, qué mochila trae pues tanto la de Hacienda como la ministra de Trabajo, qué piensan, qué han dicho estos días, porque bueno, la de Trabajo incluso habló sin que saliera todavía Sánchez a decir que era la ministra, o sea, ya hablaba como ministra y todavía no la habían ni nombrado. Pero bueno, también habló ayer, es decir, que hemos comentado lo que se supone que van a hacer en función de lo que piensan y lo que dicen. Pero lo que ya sí han hecho ayer, Consejo de Ministros, es levantar las medidas que había impuesto Montoro el año pasado, concretamente el 15 de septiembre, para que todo el presupuesto de la Generalitat estuviera fiscalizado. Alguna cosa parece que se les escapó, según hemos ido sabiendo después, pero en realidad... Antes de esa medida. Antes de esa medida. Claro. Entonces, hoy, o sea, ayer, el gobierno ya ha decidido levantar esas restricciones que implican que, por ejemplo, los bancos ya no tengan que esperar un documento en el que el gasto esté avalado por tanto el Ministerio de Hacienda como un interventor de la Generalitat. Bueno, pues ya está el primer caramelo. No, si con Cataluña mucho diálogo, vamos a hablar mucho. Sí, vamos a hablar mucho, pero de momento las cuentas se las liberas. Esto es una de las primeras cosas que pusieron encima de la mesa los separatistas. Dijeron, oye, mira, ya el control de cuentas se acabó. Esto y las leyes, las dos cosas. Las leyes y el tema de los presos, ¿no? Son, digamos, las tres pero cartas. Eso saben que es un poco el latiguillo, ¿no? Porque eso el gobierno va a poder eso imposible. Bueno, veremos. Pero lo que podían hacer eran las cuentas y lo han hecho. Y lo han hecho. Y o sea, en el primer Consejo de Ministros. camino a esa primera reunión medida. Que ya se ha anunciado también. Entonces, claro, a ver, es cierto que se ha levantado el artículo 155 desde el mismo momento en el que se conformó la Generalidad, eso decayó automáticamente porque pero así esto fue. No tiene nada que ver con el 155. Porque así fue el acuerdo que se alcanzó en su día, pero es que esta medida, y esa es la clave, esta medida no se aprobó con el 155, era una medida que aprobó Montoro semanas antes del referéndum del 1 de octubre
para intentar evitar que se destinara dinero público a la organización del referéndum. Pero en base a la ley de estabilidad presupuestaria, presupuestaria. que esa fue una buena cosa que aprobó Montoro, que hay que reconocérselo, Que aunque luego no lo aplicó exactamente a las comunidades autónomas. Pero bueno, la ley de estabilidad presupuestaria establecía la posibilidad de intervenir las cuentas. Y hay que recordar que esta medida se toma después de que hubiera un órdago por parte de Junqueras, entonces consejero de Hacienda de la Generalidad, diciendo que señor Montoro vaya olvidándose de que yo le envíe los informes periódicos sobre en qué me gasto el dinero. Ya no le voy a enviar ningún informe más. Esa medida además era todavía anterior. Era la del FLA, esa es muchísimo Entonces, antes. Ya Junqueras se rebeló y dijo, no, yo ya no respondo ante usted, nosotros ya vamos hacia la independencia, no respondo ante usted, yo no voy a mandarle ningún informe. Y mi interventora, la interventora de la Generalidad, tampoco va a firmar absolutamente nada. Claro. Bueno, a partir de ese momento es cuando Montoro toma, con la ley en la mano, toma medidas y dice, no, señores, se acabó. Control estricto, y lo que hacía básicamente... De todo el presupuesto. No solo del FLA, porque hasta entonces lo que hacía el gobierno era, el dinero del FLA que yo te envío, en lugar de enviártelo, tú dame las facturas que yo te las pago. Porque no estaban pagando las farmacias, los proveedores, las residencias de personas mayores. Estaban pagando las urnas, estaban pagando otras cosillas. Entonces, la propaganda. El FLA era una cosa, y luego la segunda medida, que es esta, que es la que acaba de levantar, era el control total sobre todo el presupuesto. Y lo hizo por la vía intermedia, es decir, ¿cómo controlas el presupuesto de una administración que maneja sus propios recursos, tiene su propia contabilidad, etcétera? Pues controlando el sistema financiero. Lógicamente la Generalidad no se va a manejar con dinero metálico. Igual algunos altos cargos de la Generalidad sí. Bueno, Izquierda Unida, según ha dicho el Tribunal de Cuentas, pagaba cosas en efectivo, que acaba de salir y no le ha hecho nadie ni caso. No sería la primera vez que una administración maneja sobres. No, pero no le ha hecho nadie ni caso a ese informe del Tribunal de Cuentas, que sí que habría que hablar de cómo 5 o 6 partidos se les ha abierto un expediente, pero a Izquierda Unida concretamente por pagar en efectivo. Por pagar en efectivo. O sea, imagínate de dónde vendrá el dinero. Evita el control. Pero bueno, las administraciones funcionan lógicamente con los bancos. Entonces lo que hizo el ministro de Hacienda fue decirle a los bancos, señores, ustedes no pueden abonar ninguna factura, ningún gasto, nada sin la supervisión previa de Hacienda y de los interventores. Lo que ha hecho ahora el gobierno es levantar esa supervisión. Con lo cual, ¿qué significa? Que la Generalidad, ahora en manos de Quim Torra, tiene manga ancha para poder gastar absolutamente en lo que quiera sin necesidad de supervisión previa. El gobierno se escuda en que habrá supervisión posterior. Pero bueno, la cuestión es que la supervisión previa ya no existe. Y que habrá que verlo, porque claro, esa supervisión se ha demostrado que tampoco fue del todo efectiva, porque evidentemente la Generalidad echa la ley, echa la trampa, también podía disfrazar las partidas o las facturas dependiendo de cómo le conviniese en cada momento, pues para evitar precisamente ese control. Pero lo que tiene ahora es que ya no tiene que hacer como dijo Montoro, para eso se necesitaba que un proveedor y una firma de una interventora se falsificaran. Cuidado, y ahí se han cometido delitos. Entonces, ahí se han cometido delitos. Si se ha hecho eso, se han cometido delitos, porque el control era estrictísimo. Y el banco no va a trapichear. El banco le han presentado una factura falsa y se ha pagado algunas facturas. Ha sido por la vía de cometer delitos. Sí, pero lo que tenemos ahora es que la manga ancha es absolutamente total, claro. Bueno, ahora se abre, bueno, esto ya era más o menos esperable. Digamos que Sánchez se ha encontrado con el 155 levantado desde la formación de la Generalidad. Eso ya se lo dejó en bandeja Rajoy, a pesar de que había algunos partidos que insistían en la necesidad de ampliar y de extender el 155, cosa que hubiera sido perfectamente posible en el Senado, puesto que en el Senado el PP cuenta con mayoría para ello, por lo tanto lo podría haber hecho, no lo ha hecho. Sánchez se ha encontrado con eso y ahora esto es un claro gesto, un claro guiño a los separatistas para entablar esa negociación, ¿no? Que es lo que se han propuesto y veremos por dónde van los tiros. Pero digamos que esta es una de las medidas. Yo estoy con la tesis de que el PSOE va a jugar al palo y a la zanahoria con los separatistas. Y a la hora de negociar, esto es una clara zanahoria. Bueno, te quito la supervisión, a ver si ahora por tu parte hay algún gesto.
veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, la cuestión es que ya en esto ha cedido de primeras sin necesidad de que haya ningún gesto ni ningún tipo de respuesta por parte de los independentistas. Que, por cierto, Quim Torra sigue en sus 13 de que va a poner en marcha las leyes que anuló el Constitucional, que su objetivo sigue siendo la independencia, el referéndum pactado, etc. Al final es todo el blanqueamiento de lo Por eso aberrante. se reía ahí Soraya en la esquina, cuando decía... Dando por hecho que lo iban a tener complicado. Decía, vamos a ir allí, vamos a hablar y vamos a negociar, diálogo y Soraya. A la hora de negociar, fíjate, ¿sabes quién es un experto negociando? Yo estoy muy en contra de todo lo que está haciendo Trump. Vamos, creo que es un peligro desde muchos puntos de vista, sobre todo en materia de proteccionismo, comercial, etcétera. Pero si por algo se ha caracterizado, al menos como empresario, es por saber negociar muy bien. Pero la forma de negociar correctamente no es cediendo a la primera, sino al revés. Echa Dices, unos sórdagos. ¿Cómo? No, es que lo que tenía que haber hecho el PSOE para negociar es... Bueno, y ahora aplico el 155 por 2 años más. Y empezamos a negociar si quieren. Claro, no al revés, no al revés. Si cedes de primeras, el otro dice... Estás vendido. No he tenido que hacer nada y ya estoy consiguiendo cosas. Pero ¿cómo que cedes de primeras si ya le dieron el apoyo para la investidura, que era lo que quería? Yo creo que este es el pago, ¿no? A los servicios prestados. Bueno, el apoyo ya lo tenían. Yo creo que el apoyo lo tenían sin condiciones. Pero con tal de echar a Rajoy lo que hubiera... Todos negocian igual. El Partido Popular, para negociar estos presupuestos, en su día le dio el pufo vasco a los vascos, prometiéndoles el apoyo a los presupuestos. Luego se demoró la cosa, ya no tenían tan claro y siguieron pidiendo y pidiendo, y el PP siguió dando y dando y dando. Eso se lo han dado todos los años, desde Felipe González, Por eso te digo José María Aznar, no Zapatero, Rajoy, todos. o sea, vamos, no, que está claro, porque la canallada es que en España al final dependa de 5 o 6 o 7 sí, Carmen. Y que están en el Congreso gracias a una ley electoral que les da una sobrerepresentación. Hay que decirlo, el cupo es constitucional, por lo tanto sí, hay que negociarlo, hay que darlo. Sí. Otra cosa es cómo se calcule, que esa es la clave. Pero todos lo han calculado al alza casualmente. Pero déjame decir una cosa. Yo en el tema de Cataluña a mí hay una cosa que me asombra y que además me indigna muchísimo, y es que lo que se hace cuando salió Meritxell Batet a decir que ella lo que iba a hacer era diálogo, era consenso, era negociación, que el diálogo vuelva a la mesa. Hombre, me gustaría a mí que María Jesús Montero, la nueva de Hacienda, el día que a mí, por lo que sea, por esta legislación fiscal que tenemos, me salga algo mal en la declaración de Hacienda y venga Hacienda, también venga conmigo y me dialogue y me tal, y no me llame delincuente. Mira. Porque yo lo habré hecho sin querer, pero es que en Cataluña están siendo unos delincuentes, han quebrado la ley, han intentado tumbar el Estado, han intentado tumbar la Constitución, y ahí los tenemos. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Diálogo, negociación y consenso. No, pues perdonen ustedes. Lo que no puede ser es que se blanquee y que se trate como algo normal a alguien que se salta la ley a la torera. Mientras Luis Fer sueña y cree que en sus ensoñaciones yo no digo que lo vayan a hacer, un día le falte algo en Hacienda y crea que le van a tratar como a Torra, vamos. Mientras les voy a contar, dejen que sueñe, claro, dejen lo que sueñe. Mientras les voy a contar, porque igual no lo saben, ¿quién inventó el primer equipo split doméstico de aire acondicionado? ¿Quién inventó el mando a distancia electrónico y los sistemas inverter de climatización? ¿Saben ustedes? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? Sí. Toshiba. Sin duda. Toshiba, que lidera la innovación en aire acondicionado con sistemas inverter eficientes, fiables, duraderos y estéticos. Pero es que además le sale a cuenta a su bolsillo, le sale a cuenta y también al medio ambiente, porque hay menos emisiones nocivas y además, pues el confort total de su casa. ¿Qué tiene que hacer? Escribe en su navegador, quiero un Toshiba, y le mandan a un experto, un profesional, que le va a dar la mejor solución de aire acondicionado, que ya sí que parece que la semana que viene va a llegar el calorcito. Ojalá, a ver si es verdad. Hombre, en algunos sitios ya hay calorcito, pero en general en España parece que ya va a llegar. Así que cuanto antes llamen a Toshiba, quiero un Toshiba, le mandan un instalador, le ponen en su casa la mejor solución de aire acondicionado en su casa y también en su negocio, ¿eh? Sí. Así que ya saben, todos quieren ser Toshiba.
Bueno, y como Manu y yo tenemos ahí los jueves con Herrero nuestro ratito juntos, yo sé que le mola el tema de la energía y que está muy preocupado, porque ese es otro área muy preocupante, porque aquí la ministra es pro renovable total, muy ecologeta, lo tenemos muy claro. Muy verde. Perdonar, a pesar de que no lo ha dicho casi nadie, y no sé, yo creo que sí lo sabéis porque sois grandes periodistas, que esta señora fue la que con Zapatero hizo el informe favorable a la Castor. Esa que luego, eso es lo peor del mundo, se tuvo que cerrar porque había movimientos telúricos y había 1.500 millones de euros. Bueno, pues solo por recordar, esta señora hizo el informe favorable para que esa monstruosidad se pusiera en marcha. Bueno, fue la secretaria de Estado con Solbes de Medio Ambiente y Cambio Climático entre 2008 y 2011, cuando, aunque el déficit de tarifa ya empezó a subir mucho en 2005, de 2008 a 2011 fue cuando ya fue la y todavía estamos pagando las gracietas de... Eso, cuando vean ustedes y digan, uy, ¿cuánto pago yo de luz? ¿Pero cómo me puede subir tanto la luz? ¿Pero cómo tengo la luz tan cara? Gracias a esto y gracias a lo que quiere hacer esta señora. Y estaba además muy involucrada con un tema de lobbies renovables, etcétera. Es decir, es renovable. Bueno, hay un 100%. ministro de Hacienda saliente que también está... Bueno, si las renovables nos gustan, pero lo que no nos gusta es depender solo de las renovables, porque eso es carísimo. Fíjate, es que a mí me da exactamente igual cómo se produzca la energía siempre y cuando no la tenga yo que pagar por 3 veces. De forma subvencionada con mis impuestos. Es decir, yo no tengo nada en contra ni de la energía solar, ni de la energía eólica, ni de la energía fotovoltaica, ni nada por el estilo. Pero, por favor, es decir, lo que no puede ser es que se concedan primas para que esas energías salgan a cuenta. Es decir, que se subvencionen esas energías cuando realmente no son rentables. Que le den también a los talleres, a los peluqueros, a los floristeros, ¿no? Y vamos, digo yo, que le den primas a todos también. Esa es la clave. Entonces, si volvemos, y eso es lo que a mí me preocupa, ¿por qué? Básicamente por 2 motivos. Porque Sánchez ha insistido mucho en que su gobierno es feminista, ya lo estamos viendo con lo de Consejo de Ministros y Ministras, Parece que van a dar la orden de que se diga Consejo de Gobierno, para que no haya tanto lío. Para que no sea tan rollo. Pues yo diré, ¿por qué no voy de gobierna? Claro. ¿No? Pues oye, apuestos, sí. Consejo de Gobierno. Como Podemos, que ahora son Unidas Podemos. Pero hay 3 tíos como 3, pero delante hay 3 tíos. Hay 3 maromos. 3 maromos. 3 maromos delante. No quería yo, digo 3 tíos, pero 3 maromos. Bueno, maromillo. Bueno, tampoco vamos a tirar son palabras que son género neutro, pero en masculino. O sea que... Pero, a ver, entonces... la gramática española es que... periodistas. La gramática española, aunque gramática es femenino, la gramática es muy machista. Aquí la cuestión es... Entiéndase la ironía. Que no queremos pagar. Ellos eran feminista, europeísta y ecologista. Y lo del ecologista a mí es lo que más me preocupa, porque el feminismo, bueno, a ver, esto de las palabras y tal. El europeísmo, bueno, con Calviño esperemos que cumpla. Pero el tema ecologista, ahí pueden sacar cosas muy importantes, porque es muy posible que tengan apoyo y respaldo parlamentario para ello. Quiero cerrar las nucleares y quiero dar una información que no opinión. Una información muy rápida. Estuve reunido hace muy poquitas fechas con un alto cargo de una empresa energética muy importante de este país y me decía, como cierren las nucleares en este país, va a ser un desastre. En el recibo. En el recibo de la luz y de las empresas y de las casas. Auténtico desastre. Bueno, chicos, que tengáis buen fin de semana. No creo que todavía lo que queda no va a hacer muy exactamente buen tiempo, pero bueno, es igual. Estaremos aquí el sábado que viene. A los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román, y en la producción, Marta Galindo y Naya Pertusa. Y Manu y Luisfer, adiós, y a todos ustedes, por supuesto, hasta el sábado, que esto ya ven que no es un sin parar, o sea que el sábado que viene más. Economía para todos con Carmen Tomás.